Cuando era niño, iba con mi madre, ella estaba manejando, y recuerdo que le pregunté: mamá, ¿somos todos hijos de Dios? Y ella me respondió: sí, hijo, claro, todos somos hijos de Dios. Muchos años después conocí la palabra de Dios, conocí su iglesia, y en cierta ocasión, leyendo Primera de Juan, capítulo 3, conseguí un texto que impactó notablemente mi vida, cambió mi concepto, aquel concepto que tenía de niño. Dice allí la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 3, lo siguiente. Dice así, el verso 9 y el verso 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Cuando contrastamos lo que dice la palabra de Dios con la idea popular de que todos somos hijos de Dios, nos damos cuenta de que la palabra de Dios no está en armonía con el concepto popular. La palabra de Dios dice que hay un grupo de personas que son hijos de Dios y otro grupo de personas son hijos del diablo, aunque pueda sonar muy fuerte esta declaración. Y vamos a tratar de explicarla en unos pocos segundos. La palabra de Dios dice también en Efesios, capítulo 2, lo siguiente, y esto nos puede ayudar a entender un poco este tema en la palabra de Dios, en la Biblia. Efesios fue escrito por Pablo a la iglesia de Éfeso. Dice el verso 1 lo siguiente, del capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vemos entonces que Juan llama a aquellos que no son hijos de Dios, hijos del diablo. Y Pablo los llama hijos de ira. Pero Pablo reconoce que todos, antes de ser cristianos, éramos hijos de ira. Entonces, ¿qué significa todo este tema? Todo este tema se explica de la siguiente manera. Todo ser humano es creado por Dios. Es por esta razón que Jesús enseñó a orar diciendo Padre nuestro. Se usa un plural majestático, nuestro, muy importante, porque Dios es Dios y Padre de todos los seres humanos, por creación. Pero en un sentido espiritual, por redención, hay un grupo de personas que son llamadas hijos de Dios, hijos e hijas de Dios. Y hay otro grupo de personas que al no hacer la voluntad de Dios, entonces, espiritualmente hablando, no son hijos de Dios. Juan también en el Evangelio, ya no en la carta, sino en el Evangelio, explica esto de la siguiente manera. En el verso 6 del capítulo 1 dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera
que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Se está refiriendo al verbo del verso 1, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Y después dice el verso 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este texto aclara entonces que solamente aquellos que creen en el nombre de Jesucristo, Dios le dio potestad a estas personas de ser hechas hijos de Dios. Esta mañana o tarde, dependiendo de la hora en la que estés viendo esta transmisión, el llamado es a ir a Jesús. El verso 12 del capítulo 1 del Evangelio de San Juan dice claramente que todos aquellos que creen en su nombre tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios. Mi deseo, mi anhelo, es que tú puedas también ser parte de estos que han nacido de nuevo, que han nacido para vivir una vida nueva y por esto pueden con todo orgullo y con toda certeza, certidumbre, pueden decir, yo soy un hijo de Dios. Que Dios te bendiga.